Mi hija no volverá a Estados Unidos. Se quedará en México y dará a luz allí. Esa frase hizo que mi mundo entero se detuviera por un instante. Un sábado por la noche, que se suponía sería una cena tranquila en Texas, de repente se convirtió en la noche en que nuestra familia militar estadounidense se hizo pedazos ante nuestros ojos. Nuestra única hija, Sofía, una oficial del ejército orgullosa de su linaje, que creció con honor, disciplina y un futuro que habíamos trazado, nos decía con una voz tranquila que tenía 5 meses de embarazo y que el padre del bebé era un médico de medicina tradicional en San Miguel de Allende. Mi esposo, el exteniente coronel del ejército David, casi perdió el control. Solíamos creer que México era solo un destino turístico exótico, no un lugar para formar una familia o criar hijos. Pero esa misma noche, decidimos volar a México de inmediato para traerla a casa, sin saber que este viaje no solo cambiaría nuestras mentes, sino que cambiaría por completo nuestros corazones. Después de colgar con Sofía, nuestra casa se sumió en un silencio extraño, como si todo hubiera sido arrancado de su lugar original en un abrir y cerrar de ojos. La luz de la mesa del comedor seguía encendida como antes, el olor de la salsa BBQ seguía flotando como antes. El sonido del viento nocturno seguía soplando por el jardín delantero como antes, pero nada era como antes. Me quedé paralizada junto a la encimera de la cocina, con las manos aún manchadas de salsa, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía un dolor agudo en el pecho. David permanecía inmóvil frente al horno, los ojos firmes de un exoficial temblaban de ira, sorpresa y algo más profundo, algo que un padre no quiere expresar directamente, el miedo. ¿No está bromeando? Finalmente habló, su voz grave y casi sin aliento. ¿Nuestra hija no está bromeando, Evelyn? No respondí de inmediato, porque en el fondo de mi corazón todavía quería engañarme pensando que todo era un malentendido. Quizás Sofía solo estaba estresada, quizás estaba cansada por el trabajo, quizás solo estaba momentáneamente confundida. Pero en lo más profundo, sabía que mi hija no era de las que bromeaba con cosas tan serias. Especialmente cuando su voz era tan tranquila, esa misma calma era lo más aterrador. No era la voz de alguien que pedía ayuda, sino la voz de alguien que ya había tomado una decisión. David apartó la silla con tanta fuerza que sus patas rasparon el suelo. Comenzó a pasear por la cocina como alguien que necesita moverse para no explotar. Mi hija, dijo lentamente, apretando los dientes. Mi hija es una oficial del ejército estadounidense, alguien a quien hemos dedicado toda nuestra vida a criar. Va a tener un hijo con un médico mexicano y dice que no volverá a Estados Unidos. Se volvió para mirarme. ¿Sabes lo que esto significa? Lo miré a la cara y respondí suavemente. Lo sé. Significa que ella ha elegido por sí misma. Esa respuesta no lo calmó en absoluto. Por el contrario, fue como un golpe más fuerte en algo dentro de él. Porque durante toda su vida, David creyó en el orden, creyó en los planes, creyó que un futuro mejor debía ser determinado por la razón y no por las emociones. Pero esa noche, lo que nuestra hija hizo fue salirse de todos los caminos que habíamos construido para ella y adentrarse en un mundo que no comprendíamos en absoluto. Inmediatamente sacó su teléfono y buscó información sin cesar, nombre de la ciudad, nombre del hospital, leyes de familia, leyes de nacionalidad e información sobre los métodos de medicina tradicional en México. Lo miré sin decir nada, porque sabía que esta era su forma de actuar cuando no podía controlar algo. Intentaría convertir el miedo en una misión. Cuando su corazón comenzaba a romperse, usaría la razón para encubrirlo. Aquí está, murmuró, su expresión cada vez más tensa. Medicina integrativa mexicana, hierbas, masajes terapéuticos. Suena bien si es para vender a turistas. Levantó la cabeza, pero confiar la vida de mi hija a estas cosas, eso es otra historia. Fui a buscar agua para beber, aunque mis manos aún temblaban. Sofía dijo, él la ayudó cuando tenía dolor de espalda, dije con cautela. Al menos la hizo sentir cuidada. David soltó una risa corta, pero no había alegría en ella. La persona que sufre está dispuesta a creer en todo lo que la hace sentir mejor temporalmente, eso es lo más peligroso. Quise discutir con él, pero no pude terminar la frase porque en mi corazón también tenía preocupaciones idénticas. Había trabajado en hospitales casi toda mi vida. Sabía que la confianza médica no debía entregarse a nadie tan fácilmente. Sabía que el embarazo no era poca cosa, especialmente cuando se estaba lejos de casa, lejos del idioma, lejos del sistema al que uno estaba acostumbrado. Sabía todo eso muy bien. Pero había otra cosa que también sabía bien. Sofía no era una niña fácil de manipular.
Era una mujer que creció con disciplina, con sus propios pensamientos, y cuanto más se la presionaba, más decidida se volvía. Esa noche, apenas tocamos la comida. David fue a su estudio, llamó a viejos conocidos del ejército, llamó a personas que habían estado estacionadas en Latinoamérica, llamó a quienes pudieran saber algo sobre San Miguel de Allende. Lo escuché decir muchas frases con voz tensa. Quiero saber quién es este médico. Quiero saber su historial. Quiero saber en qué tipo de ambiente está mi hija. Cada una de sus preguntas sonaba como una investigación, pero para mí era una súplica de un padre que intentaba no aceptar que estaba perdiendo el derecho a proteger a su hija. Subí las escaleras a la habitación de Sofía, que aún conservábamos casi intacta. Su foto de graduación todavía estaba en la estantería. Algunos libros viejos seguían en su rincón. La manta a cuadros que le gustaba en la preparatoria todavía estaba doblada al pie de la cama. Me senté lentamente y recordé el día en que lloró cuando la enviaron por primera vez. Solía temerlo todo de ese lugar. Temía el calor, el idioma, la comida, la incertidumbre, temía que nadie la entendiera. Y hoy, esa misma mujer hablaba de México con una voz firme, como si hablara de su propio hogar. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje, aunque sabía que probablemente era temprano en la mañana en México. ¿Estás realmente bien? Nadie te está forzando, ¿verdad? Sa. Miré la pantalla más tiempo de lo que pensé antes de que llegara la respuesta. Mamá, estoy realmente feliz, por favor ven a verlo con tus propios ojos. Adjunta había una foto, era Sofía de pie junto a un hombre frente a una pequeña clínica decorada con sencillez. Él era alto, cortés, sonreía poco pero sus ojos eran tranquilos. Sofía en esa foto no parecía en absoluto una mujer en apuros. Parecía una persona muy bien cuidada, como si los años en México no le hubieran quitado nada, al contrario, parecían haber llenado algo más. Le mostré la foto a David. Él la miró durante unos segundos sin decir nada, pero yo sabía que él estaba viendo lo mismo que yo. Sofía no tenía la expresión de alguien engañado. No tenía la mirada de quien se queda sin opciones. Parecía tan estable que no se podía explicar con la palabra error. Aún así, David no se dio por vencido. La gente puede parecer feliz en las fotos, dijo con indiferencia. Eso no prueba nada. Asentí levemente. Porque era cierto. Una foto no prueba nada. Pero en mi corazón ya empezaban a aparecer pequeñas grietas en mis viejas creencias. Si nuestra hija temía tanto a México que lloró el primer día que llegó, pero hoy podía sonreír así, debía haber algo que no sabíamos y quizás algo más profundo de lo que pensábamos. Cerca de las 3 de la mañana, David sacó la maleta del cuarto de almacenamiento, la dejó en medio de la sala con el aire de quien se prepara para una misión. Vámonos, dijo lo más rápido posible. Levanté la cabeza para mirarlo. ¿Tan rápido? Sí, respondió de inmediato. No dejaré pasar un día sin ver con mis propios ojos cómo vive, cómo come y quién es ese hombre, después de todo. No me opuse porque en el fondo de mi corazón, también sabía que tenía que ir, no solo para traer a Sofía a casa como David pensaba al principio, sino también para encontrar la respuesta a mi propio corazón. ¿Estaba mi hija cometiendo un gran error o se dirigía hacia una verdad que nosotros, como padres, nunca habíamos visto? A la mañana siguiente, empezamos a arreglar todo a toda prisa. Pedí licencia en el trabajo. David reservó vuelos de conexión, contactó hoteles, preparó todos los documentos importantes. Hizo todo paso a paso como una campaña militar. Pero mientras doblaba la ropa en la maleta, mi corazón se sentía extrañamente pesado. No solo sentía que iba a ayudar a mi hija, sentía que estaba a punto de enfrentar algo que podría cambiar la forma en que ambos veíamos el mundo. Antes de salir de casa, me volví a mirar la mesa del comedor que habíamos dejado la noche anterior, no diferente a un campo de batalla después de un enfrentamiento. En ese momento, acababa de entender que esta historia no era solo sobre un embarazo inesperado de mi hija, no era solo sobre no querer regresar a Estados Unidos, y no era solo sobre un hombre en San Miguel de Allende, sino sobre toda la creencia que habíamos mantenido toda nuestra vida. Estaba siendo desafiada por una sola frase de nuestra hija, y en las próximas horas, partiríamos hacia México, un país que una vez vimos con desconfianza, incomprensión y prejuicios, sin saber que el destino de este viaje quizás no sería traer a nuestra hija a casa, sino que quizás seríamos nosotros quienes encontraríamos un nuevo significado para la palabra hogar por primera vez en nuestras vidas. Durante más de 10 horas en el avión, David apenas durmió un minuto.
Yo dormitaba por el cansancio del largo viaje y los pensamientos que no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Repetía viejas imágenes de Sofía cuando era una niña pequeña a la que le gustaba esconder la cara en mi hombro cada vez que tenía una pesadilla. La imagen del primer día que vistió el uniforme militar con orgullo. La imagen del día en que lloró porque no quería ser enviada a un puesto en Latinoamérica, y la imagen más reciente, de pie junto a ese hombre mexicano con una mirada serena que nunca antes había visto. Cuando el avión aterrizó en San Miguel de Allende, miré por la ventana y vi la ciudad extenderse en la suave noche y las luces de las calles alineadas ordenadamente, sin caos ni desorden, como la imagen que David había mencionado muchas veces. Parecía mucho más pacífica de lo que imaginaba, tanto que no quise admitirme a mí misma que esa primera impresión había surgido antes de que pudiera prepararme. Al menos esta es una ciudad de verdad, murmuró David mientras miraba por la ventana, su voz todavía con un toque de duda pero ya no tan áspera como antes. No respondí. Solo guardé esa frase en mi interior. Porque sabía que para David, admitir que algo era mejor de lo que pensaba ya era una pequeña grieta en el muro de sus creencias. Nada más entrar en la terminal, la primera sensación que me invadió no fue de extrañeza, sino de orden y limpieza. Todo se veía limpio, espacioso y tenía un ritmo mucho más suave que muchos grandes aeropuertos por los que había pasado. El personal de recepción hablaba inglés con claridad, sus rostros sonreían pero no eran excesivamente aduladores. La gente caminaba sin prisas pero tampoco con lentitud. Había un cierto equilibrio que no podía explicar. Como si esta ciudad no necesitara gritar que era moderna porque ya era sólida a su manera, David permanecía en silencio. Arrancó la maleta un poco más rápido, como alguien que quiere llegar a su destino lo antes posible. Pero de camino a la salida, lo vi detenerse un poco al pasar por un panel de servicios turísticos muy bien organizado, con un mapa de la ciudad, autobuses turísticos, horarios y un personal de información cortés. No había escenas caóticas, ni gritos para disputar clientes, ni la atmósfera tensa para la que quizás se había preparado mentalmente. Fuera del aeropuerto, el aire era más fresco de lo que pensábamos. Una suave brisa acariciaba mi rostro. Un aroma sutil a tierra húmeda y hojas flotaba en el viento. No era el calor húmedo y pegajoso del que David se había quejado antes del viaje, no era la sofocante bochorno que habíamos imaginado. Al contrario, San Miguel de Allende de noche era tranquilo, fresco y tenía un encanto que parecía aliviar un poco el cansancio del viaje. No se parece en nada a lo que pensaba, exclamé inadvertidamente en voz baja. David se volvió a mirarme de inmediato. No saques conclusiones apresuradas por el aeropuerto y media hora de aire agradable. No he sacado ninguna conclusión, respondí. Solo digo que no es como yo pensaba. Él no dijo nada más, pero yo sabía que esa frase también se le había atascado en el corazón. Entonces vi a Sofía, estaba de pie no lejos de la salida, con un vestido sencillo de color claro, el pelo recogido. Su rostro se veía mucho más relajado que la última vez que nos vimos por videollamada. Y lo que me ahogó de inmediato fue su vientre. Ya sobresalía mucho más de lo que me había preparado mentalmente. Toda la verdad que había intentado alejar volvió a mí en un instante. Mi hija realmente estaba a punto de ser madre. Mamá, llamó suavemente y luego sonrió. Sus ojos rebosaban una calidez extraña. No era la mirada de alguien que pide ayuda y no era la mirada de alguien que oculta su tristeza. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión importante en su vida y se mantenía firme con ella en paz. Me acerqué a abrazarla sin decir nada al principio. Muchas emociones me invadieron al mismo tiempo, alivio, dolor, enojo por mi propia sorpresa y un amor asfixiante. David se quedó a un lado un momento antes de acercarse. No dijo palabras dulces, pero vi su mano temblar levemente al tocar el hombro de su hija. «Te ves saludable», finalmente dijo. Sofía sonrió ligeramente. «Estoy realmente bien, papá». Esa respuesta fue sencilla, pero tan firme que ni siquiera David pudo replicar de inmediato. Subimos al coche que Sofía conducía. En el camino a la ciudad, miré en silencio por la ventana. Las calles eran bastante anchas, con árboles a ambos lados, había tiendas de conveniencia, cafeterías, pequeños restaurantes intercalados con edificios modernos y casas de arquitectura local cuidadosamente mantenidas. Las luces de la calle no eran tan brillantes como para resultar rígidas, pero sí lo suficiente como para que todo pareciera seguro y claro. Lo que más me sorprendió fue el ritmo de la ciudad. No era apresurado, no era estresante, pero tampoco se detenía. La gente seguía saliendo a cenar, al mercado, de compras o en moto a casa de forma natural.
¿Tan tarde y todavía hay tanta gente en la calle?, preguntó finalmente David. San Miguel de Allende de noche no da tanto miedo como crees, papá, respondió Sofía, especialmente en el barrio donde vivo. Es normal que la gente salga a cenar tarde. Miré en la dirección que ella indicaba y vi a dos mujeres de mediana edad caminando, con bolsas de comida, charlando alegremente al borde de la calle. Vi a un grupo de estudiantes riendo en una taquería nocturna, vi a un anciano bebiendo té frente a una pequeña cafetería, y nada en esas imágenes mostraba la menor preocupación. ¿No es peligroso que las mujeres caminen solas tan tarde?, pregunté de forma espontánea. Porque en Texas, a esta hora, no querría que ninguna mujer caminara sola. Sofía me miró por el retrovisor. No digo que aquí sea perfecto, papá, pero me siento mucho más segura de lo que pensaba, y a menudo más segura incluso que en Estados Unidos. David se quedó en silencio de inmediato. Yo también me quedé en silencio, porque aunque no quisiera admitirlo, en mi corazón sabía que esa frase no era solo la emoción de alguien que ama un país de forma irracional. Era la comparación de alguien que tenía experiencia en ambos lados, y se atrevía a decir la verdad con franqueza. Cuanto más nos adentrábamos en el centro histórico, más sentía que los pensamientos que habíamos traído de Estados Unidos empezaban a pesar, no podían mantenerse igual. Antiguas iglesias y capillas aparecían en el corazón de la ciudad, mezclándose con modernas cafeterías. Los faroles a la entrada de las tiendas y la suave luz dorada de los callejones estrechos hacían que toda la ciudad se viera cálida de una manera rara vez vista en las grandes ciudades estadounidenses. No era una grandiosidad que abrumara, sino una suavidad que se infiltraba lentamente sin pedir permiso. Sofía nos llevó a su apartamento. El edificio no era lujoso ni ostentoso, pero se veía limpio, seguro y bien mantenido. Había plantas verdes a lo largo del pasillo y una cálida luz dorada iluminaba todos los rincones. En la planta baja había una pequeña tienda y un rincón para sentarse y descansar, como si estuviera diseñado para que los residentes del edificio se conocieran más allá de solo cruzarse. Apenas bajamos del coche, una mujer de mediana edad que cerraba la tienda en la planta baja levantó la cabeza. Al ver a Sofía, su rostro se iluminó de inmediato. Dijo algo en español muy rápido, riendo suavemente, antes de volverse hacia nosotros y saludarnos con una calidez genuina. ¿Son sus padres?, preguntó Sofía traduciendo, con una risita, y dijo, bienvenidos a casa. David y yo nos detuvimos un poco antes de asentir en respuesta. La mujer desapareció en la tienda un momento y luego regresó con una pequeña bolsa, que contenía unos tamales y algunas frutas frescas ya cortadas. Llévenlo para comer, tradujo Sofía. Un refrigerio antes de dormir. No, no es necesario, dijo David automáticamente. Pero la mujer solo sonrió y nos entregó la bolsa. Como si fuera lo más natural del mundo, lo acepté con un poco de vergüenza. En ese momento sentí que algo estaba sucediendo en silencio. No era la impresión de un turista, no era la curiosidad por un nuevo país, sino la primera sacudida de nuestras viejas creencias que habíamos arrastrado durante todo el viaje. Porque lo que nos dio la bienvenida no fue una imagen construida para que amáramos este país, sino una sencillez y dulzura auténticas. En el ascensor hacia la habitación, David permaneció en silencio de una manera extraña, ya no pronunciaba críticas como antes. Y cuando la puerta del ascensor reflejó nuestros rostros, vi claramente que estaba pensando mucho. Sofía estaba de pie junto a nosotros en paz, una mano tocando suavemente su vientre sin saberlo. Esa imagen me conmovió el corazón más que cualquier palabra. Porque acababa de darme cuenta de que, mientras pensábamos que nos apresurábamos a ayudar a nuestra hija, quizás ella no estaba hundida en un error como creíamos. Esa noche, mientras estaba en el balcón de la habitación de Sofía, mirando San Miguel de Allende extendida bajo las suaves luces, el sonido de la ciudad era tan tenue que casi parecía un suspiro. Sentí que la certeza que habíamos traído de Estados Unidos se desmoronaba lentamente, pieza por pieza, grieta por grieta, en silencio. Y también empecé a tener verdadero miedo, no de que mi hija se quedara en este país, sino de que si mañana veíamos un poco más, quizás nunca volveríamos a creer en nuestro viejo mundo como antes. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, aunque mi cuerpo todavía estaba cansado después del largo viaje. El primer sonido que escuché no fue el de una ambulancia, ni el ruido de motores como en la ruidosa ciudad grande a la que estaba acostumbrada, sino el canto de los pájaros. El susurro del viento entre las hojas y el suave sonido de una escoba barriendo la calle desde algún lugar de abajo. Cuando corrí las cortinas, la suave luz del amanecer se extendía lentamente sobre los tejados y las copas de los árboles. San Miguel de Allende por la mañana no despertaba a la gente con prisas,
sino que invitaba lentamente a todos a recibir un nuevo día con suavidad. Sofía había preparado té caliente para nosotros en la mesita de la cocina. Llevaba ropa cómoda, el pelo suelto y se movía en ese espacio con una familiaridad que me sobresaltó. Mi hija, que solía temer la vida en Latinoamérica, ahora estaba en medio de esta pequeña habitación en paz. Como si todo lo que la rodeaba se hubiera convertido en parte de ella. Esta mañana llevaré a mis padres al mercado cercano, dijo con una sonrisa, como alguien que quiere mostrar algo que realmente ama. Si quieren saber cómo vivo, tienen que empezar por ahí. David no se opuso, pero me di cuenta de que él seguía desconfiando de todo como antes. Iba vestido más formal de lo necesario para ir al mercado matutino. La expresión severa del exoficial seguía cumpliendo su misión, impidiendo que nadie viera fácilmente el temblor interior. Salimos del edificio y giramos por un callejón estrecho. A ambos lados había árboles verdes y casas no grandes pero acogedoras. Frente a algunas casas había pequeñas mesas de madera con macetas o guirnaldas de flores. Algunas casas tenían las puertas abiertas, dejando escapar el olor a comida de desayuno. El sonido de la gente hablando no era fuerte, pero estaba en cada rincón, como si esta ciudad nunca separara a las personas. Fue en ese momento cuando empecé a entender por qué Sofía se veía tan fuerte anoche. Porque la vida aquí no obligaba a la gente a estar sola todo el tiempo. Unos minutos después, llegamos al mercado matutino cerca de una antigua iglesia. El aroma a tamales calientes, carne asada, hierbas frescas, flores y café tostado se mezclaban de una manera extraña pero hacían que todo el espacio cobrara vida. La gente iba y venía, algunos llevando comida, otros comprando frutas, otros pasando por la iglesia a hacer una ofrenda antes de ir a casa. No era solo un lugar de compra y venta, sino que parecía un pequeño centro de la vida cotidiana. Nada más entrar, se oyó una llamada desde un puesto de frutas. Sofía. La dueña, una mujer de mediana edad, la llamó con una expresión radiante. Habló español muy rápido y luego rió suavemente antes de volverse a mirarnos con ternura. Sofía se volvió a traducirme. Ella dice que desaparecí unos días, pensó que tenía náuseas matutinas severas y luego preguntó si ustedes son mis padres de Estados Unidos. Yo sonreí con vergüenza, antes de que pudiera responder. La dueña ya había elegido 2 mangos maduros y unos trozos de guayaba cortados, los puso en una bolsa y se los entregó a Sofía de inmediato. Sofía intentó negarse, pero la mujer negó con la cabeza rápidamente, diciendo algo más largo con un tono serio mezclado con afecto. Dijo que las embarazadas debían comer buena fruta, y que estas frutas eran para que los padres de Sofía las probaran. Sofía tradujo con una leve sonrisa, como alguien ya acostumbrado. Rápidamente saqué dinero, pero la mujer agitó la mano como si hubiera hecho algo descortés. Ella sonrió y juntó las manos ligeramente, luego se dio la vuelta y puso hielo en la bolsa de frutas con cuidado, como si esta ofrenda no tuviera nada de especial. David la miró a un lado sin decir nada. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber cuando estaba confundido. Lo que lo mantuvo en silencio no fue la insatisfacción, sino el hecho de que el mundo ante sus ojos no seguía la lógica para la que se había preparado. Todavía no habíamos pasado de 3 puestos cuando alguien volvió a llamar a Sofía. Esta vez era un anciano que vendía tamales y carne asada. Sonrió ampliamente hasta que sus ojos se entrecerraron. Al ver a Sofía, rápidamente sacó una silla de plástico para que ella se sentara de inmediato, diciendo muchas cosas en voz alta y clara. Sofía sonrió tímidamente y luego se volvió para traducir. El Señor dice que no debo caminar mucho para no cansarme. Recuerda que al principio me mareé aquí una vez. En ese momento, él fue quien me trajo un refresco. Me volví a mirar a mi hija con asombro. ¿Te mareaste? Al principio solo tuve náuseas. Respondió brevemente. Ahora estoy bien, pero lo que me conmovió no fue el hecho de que se hubiera mareado ese día, sino la verdad de que alguien en el mercado lo recordaba, alguien se fijó, alguien la ayudó de forma proactiva sin que se lo pidieran. Nos sentamos un momento y una anciana de baja estatura, con un ramo de jazmines en la mano, se acercó. Miró a Sofía con mucha ternura, como pocas veces lo hace un extraño. Habló lentamente, mientras entregaba el ramo de flores a Sofía. Sofía lo aceptó con respeto y bajó la cabeza para escuchar atentamente. Esta anciana vende flores en la entrada de la iglesia, explicó Sofía. Dijo que esta mañana iría a pedir por mí y por el bebé, así que trajo el ramo como ofrenda. La escuché y sentí la garganta extrañamente seca. No estaba acostumbrada a tanta preocupación fácil. En Estados Unidos, valoramos mucho la privacidad, hasta el punto de que muchas veces la soledad se disfraza de normalidad. Pero aquí,
La gente parecía creer que preocuparse por los demás era un deber natural de la vida, no una invasión de límites. A medida que nos adentrábamos en el mercado, empecé a ver a Sofía desde una perspectiva que nunca antes había visto. No caminaba como una turista extranjera, dudando de todo. Saludaba a la gente en español con bastante fluidez, reía con las bromas sencillas de los comerciantes, aceptaba los obsequios con timidez pero sin distancia. Y lo más importante, ya no parecía una persona que intentaba integrarse en este lugar, parecía una persona que realmente pertenecía a este lugar. Nos detuvimos en un pequeño puesto de caldos en un rincón del mercado. La dueña era una mujer de unos 50 años, con un rostro bondadoso y suave, vestida con sencillez. Al ver a Sofía, se detuvo un poco y luego sonrió ampliamente. Esa sonrisa no era la sonrisa de bienvenida a un cliente, sino la sonrisa de un miembro de la familia. Al ver a su hija, nieta regresar, rápidamente se acercó a tomar la mano de Sofía, diciendo muchas frases largas que Sofía escuchaba con emoción. Luego, su mirada se posó en nosotros antes de saludarnos y invitarnos a sentarnos de inmediato sin preguntar qué queríamos comer. En poco tiempo, nos trajeron 3 platos de caldo humeante, acompañados de té de jengibre caliente y un plato de huevos cocidos pelados. David sacó su cartera por instinto, pero Sofía le tocó la mano suavemente. Un momento, papá. La dueña dijo algo con voz seria, sus ojos ligeramente enrojecidos, como alguien que intenta contener las emociones para no revelarlas. Sofía guardó silencio un momento y luego se volvió a traducir, su voz muy baja. Ella dice que durante el tiempo que tuve náuseas severas y no podía comer ni beber nada, ella fue quien me preparó caldo ligero cada mañana durante casi un mes. Sofía contuvo el aliento un momento y luego continuó, ella tuvo una hija que se fue a estudiar al extranjero y falleció lejos de casa. Dice que desde la primera vez que me vio sola, se acordó de su propia hija. Sentí como si algo en mi pecho se derritiera lentamente en silencio. Esas palabras no eran grandiosas, no eran floridas, pero me tocaron profundamente el corazón con fuerza. Porque en esa breve frase, vi una relación sin papeles, sin lazos de sangre, pero con un vínculo mucho más real que muchas relaciones en el mundo que llamábamos familia. La mujer extendió la mano y me tocó suavemente el brazo, diciendo lentamente unas pocas palabras que no entendí, pero no necesitaba traducción. También sabía que su significado era, a grandes rasgos, no te preocupes. Sofía se volvió a mirarme y asintió ligeramente, como si confirmara lo mismo una vez más. Al salir del puesto, naturalmente llevaba las manos llenas de bolsas de comida y fruta. David también llevaba cosas, aunque apenas habíamos comprado nada, la gente del mercado nos entregaba una cosa y otra a lo largo del camino, como si nuestra presencia no hiciera que nadie se sintiera como un extraño. Al contrario, nos trataban como si fuéramos los padres de alguien a quien querían. Y eso era suficiente para que abrieran sus corazones. Nos detuvimos a descansar en un banco de piedra bajo un árbol junto a la iglesia. Sofía se sentó lentamente, una mano abrazando su vientre, la otra sosteniendo casualmente la bolsa de flores de jazmín. La luz del sol de la mañana iluminaba su rostro con suavidad. David miró a su hija durante mucho tiempo antes de preguntar con una voz que ya no era tan dura como antes. ¿La gente aquí la ha tratado tan bien desde siempre? Sofía sonrió ligeramente sin responder de inmediato, como si buscara las palabras más sinceras. No todos fueron así desde el primer día, papá. Pero aquí la gente se toma el tiempo para realmente verse y luego se aceptan lentamente en sus vidas. Yo tenía mucho miedo, estaba muy encerrada, pero cada vez que abría un poco la puerta, había alguien allí. Me senté a escuchar y sentí que la palabra, hogar, en mi corazón comenzaba a tambalearse. Hogar solía significar el lugar al que los hijos debían regresar, su propio país, su propia ciudad, su propia familia. Pero esa mañana, empecé a ver otro significado. Quizás hogar no es el lugar donde nacimos, sino quizás el lugar donde alguien recuerda lo que nos gusta comer y lo que no, donde alguien nos prepara caldo cuando tenemos náuseas matutinas, donde un extraño nos ofrece una silla antes de que podamos decir que nos duelen los pies. Y esa fue la pregunta que lentamente, pero con gran peso, comenzó a florecer en mi corazón. Quizás lo que estábamos tratando de traer de vuelta para nuestra hija ya no era su verdadero hogar. Después de descansar un rato bajo el árbol junto a la iglesia, nos levantamos y salimos del mercado con las manos llenas de cosas. David seguía más silencioso de lo normal, y yo seguía sumida en la extraña sensación de que algo estaba cambiando de forma en mi interior. San Miguel de Allende por la mañana no me sorprendió como una ciudad turística, pero me hizo innegable que nuestra hija no vivía sola aquí. Al contrario,
estaba rodeada de una atención más natural de lo que habíamos llamado preparación. Esta tarde los llevaré a conocer a Mateo, dijo Sofía mientras caminábamos hacia el callejón de regreso al alojamiento. Su voz era suave pero tenía una firmeza que no permitía retroceder fácilmente. Creo que deberían conocerlo. David respondió de inmediato, casi sin pensar. Yo también quiero conocerlo. Reconocí ese tono de voz. No era el deseo de un padre que se había abierto, sino el deseo de alguien que todavía creía que tenía que inspeccionar, evaluar y encontrar fallas. No lo detuve porque sabía que, por mucho que lo intentara, él nunca dejaría que esto pasara fácilmente. De camino a casa, pasamos por una pequeña acera al borde de la carretera, con árboles de jacarandá plantados en secciones. Sofía iba un poco delante, como alguien que conoce el camino, mientras David y yo la seguíamos con cautela. Hasta que, en un instante, pisé un borde irregular de la acera. Mi zapato se giró bruscamente, perdí el equilibrio y caí con fuerza al suelo. El dolor subió desde mi tobillo en un instante, haciéndome exclamar: «¡Mamá!». Sofía se dio la vuelta de inmediato, y David se abalanzó para ayudarme. Su expresión cambió de alerta a pánico en un instante. Intenté mover la pierna, pero el dolor era tan agudo que casi me desmayo. El tobillo izquierdo comenzó a hincharse, rápidamente visible. «No te muevas», dijo David con voz cortante, arrodillándose para evaluar la situación rápidamente. «Tenemos que ir al hospital». Sofía miró mi tobillo y respondió casi de inmediato: «La clínica de Mateo no está lejos de aquí». David se giró bruscamente. «No». Su voz era tan aguda que incluso los transeúntes se volvieron a mirar. «No llevaremos a la madre de mi hija a ver a ningún curandero ahora». «Papá», dijo Sofía con claridad. «Él no es un curandero como piensas, además, mamá tiene mucho dolor ahora, y su clínica es la más cercana». «Digo que no es no», David apretó los dientes. «Llamaré un taxi a un hospital privado». Sentada en la acera, el dolor me hacía perder la fuerza para discutir. Pero al mismo tiempo, vi algo en los ojos de Sofía. No era terquedad, sino la confianza de alguien que sabía de quién estaba hablando. «Mamá», se volvió hacia mí. «Confía en mí. Iremos primero a esa clínica, y si necesita un traslado, él lo hará de inmediato». Menos de un minuto después, la dueña de la tienda de bebidas cercana, que reconoció a Sofía, se acercó a preguntar con una expresión de preocupación. Cuando supo lo que pasó, dijo muchas cosas muy rápido en español, llamó a un joven cercano para que ayudara y señaló hacia el pequeño camino que estaba enfrente. Sofía tradujo brevemente: «Todos dicen que vayamos a ver a Mateo, que está muy cerca y es muy bueno con estas cosas». La palabra todos hizo que David se quedara en silencio un momento. Su terquedad aún persistía, pero la situación no le permitía controlarlo todo como antes. Finalmente, asintió a regañadientes. La clínica de Mateo estaba a solo unas cuadras de allí. Cuando llegamos, lo primero que me sorprendió no fue el olor a hierbas ni la atmósfera misteriosa de la que David se había burlado, sino la limpieza y el orden del lugar. El edificio de color blanco crema estaba decorado con sencillez, y al frente había un pequeño jardín con plantas de flores aromáticas a lo largo del camino. Las grandes puertas de vidrio se abrían para revelar un interior luminoso, espacioso y extrañamente pacífico. El letrero de la clínica estaba claramente escrito tanto en español como en inglés: Centro de Medicina Integrativa, no un lugar que vendía creencias vagas como habíamos imaginado. Tan pronto como el personal vio a Sofía, se acercó rápidamente a ayudar. Me llevaron en una silla de ruedas sin complicaciones innecesarias. Todos trabajaban en silencio, cortésmente y de manera sistemática, tanto que incluso David se sorprendió un poco. Entonces, Mateo salió de la habitación interior. Solo lo había visto en fotos, pero al verlo en persona, lo primero que me llamó la atención no fue su apariencia o la compostura de un hombre mexicano cortés y sencillo, sino la calma en sus ojos. No era el tipo de persona que intentaba impresionar desde el primer minuto, no se apresuraba a hablar mucho, ni a mostrarse como alguien importante, sino que tenía una compostura firme que hacía que los que lo rodeaban también se calmaran de forma inconsciente. «¿Qué le pasó a su madre?», le preguntó a Sofía en un español suave. Antes de volverse para mirarme directamente a los ojos: «¿Me permite examinar su tobillo, señora?». David se acercó para interponerse un poco, casi sin darse cuenta: «¿Qué clase de médico es usted?». La pregunta fue tan directa que casi rozó la descortesía, pero la expresión de Mateo no cambió en absoluto. «Me gradué en medicina moderna y tengo formación especializada en rehabilitación combinada con medicina integrativa».
respondió de forma concisa, sin sarcasmo ni justificaciones. Ahora, permítame examinar su lesión primero. Si es necesario trasladarla a otro hospital, se lo haré saber de inmediato. David no dijo nada más. No estoy segura de si fue porque todavía dudaba o porque la respuesta era demasiado sólida para atacarla de inmediato. Mateo me examinó el tobillo con cuidado. No me tocaba sin avisar, no hacía movimientos bruscos más allá de lo necesario. Y cada vez que me sobresaltaba, se detenía de inmediato y me explicaba claramente que estaba examinando. Después me llevaron a hacer una radiografía en la sala de al lado. Esto me sorprendió aún más. Porque esta clínica no se parecía en nada a un lugar de curandería para turistas que me había imaginado, sino que tenía un sistema de diagnóstico y gestión como un centro de tratamiento especializado a pequeña escala muy bien diseñado. Los resultados no tardaron en llegar. Mateo explicó que tenía una tendinitis y un esguince de tobillo, pero no una fractura. Me sugirió un tratamiento inicial para reducir el dolor y la hinchazón, y enfatizó que si los síntomas no disminuían o aparecían otros signos, me trasladaría al hospital de inmediato. No hubo palabras floridas, ni una actitud jactanciosa de que podía curarlo todo. Le ayudaré a sentirse mejor primero, me dijo. Luego reevaluaremos periódicamente. Mientras realizaba las medidas de tratamiento iniciales, incluyendo compresión fría, inmovilización con una férula y el uso de algunas técnicas precisas de acupresión, miré inconscientemente sus manos. Eran las manos de alguien que había hecho este trabajo durante muchos años. Unas manos que no solo tenían habilidad, sino que también ocultaban cautela en cada toque. El dolor agudo que sentía antes, disminuyó poco a poco, sorprendiéndome incluso a mí. David estaba cerca, con los brazos cruzados, su expresión aún sin suavizarse. Pero vi claramente que él también empezaba a darse cuenta de algo. El hombre que estaba viendo no era un joven astuto que usaba palabras bonitas para retener a su hija, sino alguien que realmente hacía su trabajo. Alguien que, ante el dolor de los demás, no anteponía su ego. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió y un hombre occidental de mediana edad pasó, apoyándose en un pequeño bastón. Al ver a Sofía, sonrió y la saludó, y luego su mirada se detuvo en mí, que estaba siendo tratada. ¿Primera vez aquí?, preguntó con voz amable. Asentí levemente. Él sonrió suavemente y dijo, yo solía ser muy escéptico. Luego se volvió hacia David como si adivinara quién en la habitación era el que todavía no creía. Dale una oportunidad. Él me ayudó a volver a caminar sin necesidad de cirugía. David frunció el ceño ligeramente, el hombre no dijo nada más, solo saludó a Mateo como a un viejo conocido y se marchó con facilidad. Pero esas pocas palabras tuvieron un peso extrañamente significativo, porque no venían de un anuncio, no venían de Sofía, y no venían del propio Mateo, sino de alguien que también había dudado. Después de un tiempo de tratamiento, intenté mover mi tobillo una vez más. El dolor seguía ahí, pero ya no era tan punzante como antes. Levanté la cabeza para mirar a Mateo sin poder ocultar mi sorpresa. Me siento mejor muy rápido. Él solo sonrió suavemente, ahora lo más importante es no intentar caminar mucho. Le escribiré un plan de cuidados detallado. No hubo una actitud que exigiera que nos impresionáramos. Ni siquiera hubo un momento en que intentara aprovechar la situación para ganarse el afecto de los padres de Sofía. Esto mismo me hizo sentir que este hombre era temible de otra manera para nuestros prejuicios, porque no hizo nada que pudiéramos criticar fácilmente. Cuando salimos de la clínica de Mateo, David permanecía en silencio, pero era un silencio diferente al de antes. No era la rigidez de quien confía en que tiene razón, sino el silencio de quien intenta reorganizar todos sus pensamientos. Y en ese momento, supe que lo que estaba empezando a desmoronarse en David no era solo la desconfianza hacia Mateo, sino todo el viejo conjunto de creencias que había usado para protegerse durante tanto tiempo, que las personas buenas, las personas talentosas, las personas dignas de su hija solo podían tener una apariencia a la que él estaba acostumbrado. Cuando regresamos al apartamento después de visitar la clínica de Mateo, el sol del mediodía en San Miguel de Allende caía sobre la acera, haciendo que las sombras de los árboles se extendieran en largas franjas. Caminé más lento porque el tobillo aún me dolía un poco. Pero ese dolor era claramente diferente al de antes. Ya no era un dolor punzante que te encogía el corazón, sino una sensación de tensión y un ligero dolor que era soportable. David caminaba a mi lado, en un silencio inusual. Sofía tampoco lo apresuraba a decir nada. Parecía saber bien que algo dentro de su padre se estaba moviendo lentamente. Y si intentaba tocarlo demasiado pronto, él podría apresurarse a reconstruir el muro de separación.
Regresamos al apartamento para descansar un rato, para que pudiera elevar mi pierna y continuar con la compresión. Mateo envió medicamentos con instrucciones detalladas, como si los escribiera para un miembro de la familia más que para un paciente común. Mientras yo estaba recostada en los cojines del sofá, David sostenía la hoja de instrucciones, leyéndola una y otra vez. No pronunció ni una palabra de elogio, pero vi sus ojos llenos de reflexión. Él era una persona que siempre respetaba la habilidad, aunque no le gustara a alguien personalmente. Si esa persona era realmente talentosa, David lo percibiría. Y eso mismo lo hacía sentir aún más incómodo. Porque cuanto más confiable se mostraba Mateo, menos razones tenía para oponerse a su hija. Esa tarde, Sofía se sentó a mi lado y dijo suavemente: mañana, si mis padres están bien, quiero llevarlos a conocer a la familia de Mateo. Inmediatamente levanté la cabeza para mirarla. David, que estaba sentado no muy lejos, también se detuvo un poco. La familia de Mateo era otro desafío que él había querido ver durante mucho tiempo, solo que nunca había expresado directamente lo que temía en su corazón. Temía las diferencias culturales, temía una familia que podría ver a su hija solo como una extranjera interesante temporalmente, temía cálculos que no podía descifrar y, en lo más profundo, temía que si veía todo con claridad, podría no encajar con la imagen negativa que había construido en su mente. A la mañana siguiente, partimos hacia la casa de la familia de Mateo en las afueras de San Miguel de Allende. El coche avanzaba lentamente por caminos bordeados de grandes árboles, pasando por pequeñas cafeterías, restaurantes locales, iglesias y campos verdes que aún quedaban. Esas imágenes eran serenas y no intentaban presumir de nada. Muy diferente del mundo al que David estaba acostumbrado, donde todo debía proclamar su capacidad de la manera más ruidosa posible. La casa de la familia de Mateo se encontraba en un terreno bastante amplio. La casa de madera se mezclaba con la arquitectura moderna de manera armoniosa, no una elegancia ostentosa, sino una solidez madurada con el tiempo. El jardín de la casa estaba limpio, con un pequeño huerto cuidadosamente atendido, una pequeña casa de madera y un rincón tranquilo con vistas a los árboles que se movían con el viento. Me paré frente a la puerta de la casa, y en solo unos segundos sentí de inmediato que esta no era la casa de alguien que gastaba dinero sin gusto, sino la casa de alguien con raíces, con historia y que sabía qué conservar. Los padres de Mateo nos recibieron en la puerta de la casa con una sonrisa tan amable que me sorprendió. La madre de Mateo se acercó y me tomó suavemente la mano antes de decir en un inglés claro, palabra por palabra: bienvenida, señora. Ha viajado un camino muy largo. Estamos realmente muy contentos de finalmente conocerla. Su voz no era forzada, no intentaba congraciarse, sino que estaba llena de la cortesía de quien respeta a los demás desde el fondo de su corazón. David también mostró una expresión cautelosa, pero me di cuenta de que estaba evaluando todo en silencio, desde la arquitectura de la casa, la forma de hablar de la familia, hasta la compostura de Mateo en su propio espacio. Mateo no cambió estando con su familia. Seguía siendo tan tranquilo, cortés y firme como siempre, sin pretensiones, sin presumir de ser más grande que nadie. Mientras conversábamos en la sala de estar, vi muchas fotos familiares de varias generaciones colgadas en la pared. Algunas eran de ancianos con batas blancas posando en un antiguo hospital. Algunas eran fotos de Mateo en su graduación. Algunas eran fotos de actividades de ayuda a la comunidad. El padre de Mateo contó de forma sencilla que su familia se había dedicado a la medicina y al cuidado de la gente durante varias generaciones. No lo contó con aire de alardear, sino como alguien que consideraba estas cosas una responsabilidad más que un honor. Y luego dijo una frase que dejó a David en silencio durante mucho tiempo: comprendo muy bien que un padre o una madre se preocupe por sus hijos, especialmente cuando se casan en un lugar que no les es familiar. Si fuera yo, también me preocuparía. Luego, puso una carpeta de documentos frente a David. No pretendo usar números para comprar confianza, pero quiero que sepa que Mateo puede cuidar de Sofía y del bebé con solidez, no solo con amor sino también con una responsabilidad palpable. David miró esa carpeta un momento. Antes de abrirla, dentro había información sobre propiedades, inversiones, acciones de la clínica y planes de expansión de su trabajo en el futuro. Todo estaba organizado de forma transparente y sistemática. La expresión de David no cambió mucho, pero sabía que en su interior estaba comprendiendo algo muy claramente. Esta familia no dependía de Sofía, no buscaba una salida a través de nuestra hija y no carecía de nada. Los viejos pensamientos que él había mantenido firmemente comenzaron a ser arrancados de raíz, hebra por hebra. Pero lo que más me conmovió, más que los números,
fue la actitud de la madre de Mateo. Ella no habló de propiedades, ni de fama, ni de estatus. Solo preguntó a Sofía si últimamente comía menos. Tuviste muchas náuseas al principio del embarazo, ¿verdad? Esa voz era la voz de una mujer que acogía a otra mujer en sus brazos protectores, no la acogía como un símbolo del éxito de su hijo. Ese día, después de salir de la casa de Mateo, no regresamos directamente a nuestro alojamiento. Sofía nos llevó a un hospital internacional en San Miguel de Allende, donde ella se hacía los controles de embarazo. Debo admitir que antes de llegar aquí, todavía pensaba en secreto que, al menos, el sistema de salud en Estados Unidos sería definitivamente superior. Pero tan pronto como vi el lugar en persona, ya no pude engañarme. El edificio era limpio y moderno, pero el ambiente no era rígido como en las instalaciones médicas que la gente teme. Estaba diseñado para relajarse, tenía espacios para esperar, el personal hablaba cortésmente y, lo más importante, todos parecían tratar a las mujeres embarazadas como si estuvieran cuidando una vida, no gestionando una fila de pacientes. La médica que atendía a Sofía explicó todos los resultados de las pruebas con detalle. La imagen de la ecografía del bebé en la pantalla me dejó sin aliento por un instante. David, sin darse cuenta, acercó su silla a la pantalla. Su expresión dura se suavizó de inmediato al escuchar el claro latido del corazón de su nieto. La médica habló sobre el cuidado prenatal, los programas de recuperación posparto y el nuevo sistema de apoyo familiar con un tono muy profesional que me asombró. Algunos de los costos que mencionó me sorprendieron aún más porque eran mucho más razonables de lo que pensaba. Después, Sofía nos llevó a ver un centro de atención posparto cerca del hospital. Ese lugar era como un hotel tranquilo, con un equipo de enfermeras, fisioterapeutas y especialistas en recién nacidos siempre disponibles para ayudar. Las madres podían realmente descansar y recuperarse, en lugar de tener que volver a luchar solas contra el cansancio casi desde el primer día. Recorrí cada habitación con una sensación indescriptible. Porque, como madre, sé bien cuánto se ignora el cansancio de las mujeres después del parto en una sociedad acostumbrada a exigir que todos se las arreglen solos. Esa noche, mientras volvíamos en coche, David miró por la ventana durante mucho tiempo antes de hablar, como si se lo dijera a sí mismo más que a nadie. Siendo justos, aquí están más preparados para tener un hijo de lo que yo pensaba. Sofía no se apresuró a responder. Solo se sentó en silencio escuchando a su padre decir cosas que no creyó que diría fácilmente. Me volví a mirar a David y supe que no solo hablaba del hospital o del centro de atención posparto, estaba empezando a aceptar que la vida que su hija había elegido no se basaba en una emoción pasajera, sino en un entorno propicio para que una persona pudiera realmente construir una familia. 2 días después, Sofía y Mateo nos llevaron a Guanajuato para visitar los sitios históricos con los que los estadounidenses como David estaban familiarizados por las historias de guerra. Pensé que estaría tenso. Pero lo que vimos fue un río que fluía tranquilamente, un puente histórico donde la gente caminaba observando el paisaje en paz y una ciudad que vivía su pasado sin ahogarse en él. Los niños reían, los turistas tomaban fotos, los lugareños vendían sus productos con una sonrisa. No había el pánico de una tierra llena de cicatrices como habíamos imaginado. Mientras observaba el río, David dijo en voz baja: quizás en Estados Unidos nos gusta demasiado ver a otros países a través de su historia hasta el punto de olvidar su presente. Me volví a mirarlo a la cara y me di cuenta de inmediato de que esa frase no era solo una opinión, sino la primera admisión de su propio corazón. Y en ese momento, también entendí claramente que México ya no era solo un lugar donde nuestra hija había sido estacionada. Estaba apareciendo lentamente ante nuestros ojos como un lugar donde alguien podía echar raíces, construir un hogar y criar hijos con una esperanza real. Después del viaje a Guanajuato, sentí que tanto David como yo estábamos extrañamente cansados. No era el cansancio del viaje, sino el cansancio de quien se ve obligado a reorganizar todo su mundo interior. Durante muchos días, habíamos visto una cosa tras otra, capa tras capa, aspecto tras aspecto, hasta que lo que creíamos saber de México comenzó a desprenderse como pintura vieja de una pared. Pero aún así, una parte de David se mantenía firme en silencio, como queriendo decir que la impresión era una cosa, pero aceptar realmente que esta era una sociedad adecuada para criar a sus hijos era otra historia. Una tarde, Sofía regresó al apartamento con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. Esta noche hay una celebración en la capilla cercana, dijo. Es una pequeña celebración comunitaria y todos quieren que mis padres asistan. ¿Qué celebración?, preguntó David de inmediato. Es como una reunión comunitaria mensual, respondió Sofía. Hay comida, música,
puestos de ofrendas y la gente de los alrededores se reúne. Antes de detenerse un poco, en realidad, todos ya saben que estoy embarazada. Levanté las cejas sorprendida. ¿Saben lo del bebé? Sofía rió suavemente, un poco tímidamente. Aquí las noticias viajan más rápido de lo que pensaba, especialmente las buenas noticias. David todavía no respondió, pero sabía que volvía a estar alerta. La frase "todos lo saben" en la cultura en la que crecimos puede hacer que uno se sienta invadido en su privacidad. Pero en San Miguel de Allende, en los últimos días, había empezado a entender que el conocimiento de los que te rodean no siempre significa ser espiado. A veces significa que no eres olvidado por la vista de nadie. Al caer la noche, caminamos hacia el atrio de la capilla cerca del antiguo mercado matutino. Linternas amarillas y cálidas estaban colgadas a lo largo del camino. El olor a comida asada, tamales, flores e incienso flotaba en el aire. Los niños jugaban bajo la supervisión de los adultos. Muchos ancianos charlaban en los bancos frente a la capilla. Los líderes espirituales pasaban tranquilamente entre risas, música folclórica suave y el llamado de los vendedores de comida. Todo estaba animado, pero nada era tan caótico como para afectarse mutuamente. Era un ajetreo construido sobre una base de dulzura. Tan pronto como llegamos, muchas personas se volvieron a saludar a Sofía con una sonrisa familiar. Algunos la llamaban por un apodo en español que nunca antes había escuchado. Algunos preguntaron sobre sus náuseas matutinas. Algunos preguntaron si había dormido bien últimamente. Yo estaba allí y sentía como si estuviera mirando otra vida de mi hija. Una vida que no comenzó el día que pusimos un pie allí, sino que había crecido hace mucho tiempo sin que nosotros fuéramos testigos. Una mujer de mediana edad se acercó y me tomó suavemente la mano. No hablaba mucho inglés, pero se esforzó al máximo. Su hija tiene un corazón muy amable. Todos la quieren mucho. Esa frase era muy simple, pero sentí su peso con claridad. Porque durante estos días había empezado a ver con mis propios ojos que la gente de aquí no quería a Sofía por ser extranjera, no se preocupaba por ella por su novedad, sino que la querían porque ella realmente había pasado tiempo con ellos, realmente ayudó, realmente aprendió y realmente se abrió. David estaba a mi lado, mirando en silencio todo el panorama. No estaba acostumbrado a un espacio donde la gente mostraba tanto afecto entre sí en público. Todo en Estados Unidos, donde él creció, enseñaba a la gente a controlar las emociones, a controlar la distancia y a no invadir el espacio vital de los demás más de lo necesario. Pero aquí, la cercanía no molestaba a la gente, sino que, por el contrario, hacía que todos parecieran más aliviados. Como si la carga de la vida se compartiera poco a poco sin necesidad de una cita previa. Todavía no habíamos terminado de recorrer la celebración cuando un hombre de la administración comunitaria se acercó a buscar a Sofía. Habló con ella durante un largo rato, su rostro a la vez sonriente y serio. Sofía escuchó y luego se detuvo un poco antes de volverse a mirarnos a David y a mí, como dudando de cómo decirlo. ¿Qué pasa, hija? Pregunté. Sofía sonrió como alguien que no sabía si sentirse avergonzada o conmovida. La gente preparó unos regalos. Todavía no entendía, cuando los movimientos en el atrio de la capilla al frente comenzaron a cambiar. 2 o 3 mesas redondas se unieron. Manteles blancos impecables se extendieron. Muchas mujeres trajeron bandejas de comida para colocar. Los niños y adolescentes trajeron más sillas para colocar. Mientras tanto, alguien tomó un micrófono y dijo algo en español. Esa voz hizo que muchas personas en la celebración se volvieran a mirar a Sofía con una sonrisa. Dicen que... Sofía contuvo el aliento un momento, sus ojos comenzaron a enrojecerse. Dicen que hoy quieren aprovechar esta oportunidad para bendecirme a mí y a mi bebé. Me volví a mirar a David de inmediato. Él frunció ligeramente el ceño como si aún no lo captara, pero antes de que pudiera decir algo, la gente comenzó a aplaudir suavemente y nos invitó a acercarnos. Sobre la mesa había guirnaldas de jazmín, pan dulce mexicano, frutas y muchos artículos para bebés cuidadosamente organizados, que yo no sabía que la gente había preparado en ningún momento. 2 líderes espirituales de la comunidad se acercaron y se sentaron al frente en paz. El cántico comenzó a resonar, y la atmósfera se volvió silenciosa de inmediato. El sonido de los rezos no hizo que el atrio de la capilla pareciera sombrío o distante, sino que, por el contrario, hizo que todo se volviera más tranquilo y profundo de una manera extraña. Sofía se sentó en un cojín que se había extendido. Mateo se sentó a su lado, y David y yo nos sentamos no muy lejos, lo suficientemente cerca como para ver la mano de nuestra hija sobre su vientre con reverencia. Después de que terminaron los cánticos,
los ancianos de la comunidad comenzaron a acercarse uno por uno para atar hilos de bendición blancos a las muñecas de Sofía y Mateo. Cada uno un hilo, acompañado de breves bendiciones, algunos en español, algunos intentando hablar en inglés, algunos simplemente sonriendo y tocando suavemente sus manos. Pero cada acción transmitía un mensaje claro. El bebé de Sofía no solo era esperado por dos padres, sino también era recibido por toda una comunidad circundante. La dueña del puesto de frutas añadió más fruta para embarazadas a la mesa y dijo que esta variedad era dulcemente moderada. La familiar dueña del puesto de caldo trajo una bolsa de caldo de hierbas y dijo que le daría fuerza después de dar a luz. El vendedor de flores trajo aceite aromático de hierbas como regalo para relajarse antes de dormir. El vendedor de tamales y carne asada trajo un pequeño sobre y dijo que era un poco de dinero para ayudar a comprar cosas para el bebé. Una estudiante de preparatoria a la que Sofía había ayudado a enseñar inglés colocó una muñeca de tela hecha a mano sobre la mesa, sonriendo tímidamente. Cada regalo, cada bendición, cada mano extendida con sinceridad hizo que los objetos sobre la mesa se multiplicaran. Pero lo que desbordaba más que lo material eran las emociones que fluían sin cesar. Me senté a observar esa escena y sentí que mi corazón se ablandaba de una manera sin precedentes. Porque en el país de donde vengo, que toda una comunidad se reúna para esperar a un niño aún no nacido es casi impensable. Pero aquí, estaba sucediendo ante mis ojos de forma tan natural que nadie lo encontraba extraño. David permaneció en silencio, pero esta vez su silencio era más pesado y crudo que nunca. Lo vi mirar fijamente a Sofía y luego a las manos que ataban los hilos de bendición blancos a las muñecas de nuestra hija, como alguien que se enfrenta a algo para lo que no tiene lenguaje para expresar. Él creció en un sistema que le enseñó a creer que la estabilidad era ingresos, casa, coche, seguro médico y un plan para el futuro. Pero esa noche, otra cosa se hizo clara ante sus ojos. La estabilidad de una familia podía ser la forma de una comunidad dispuesta a abrir sus brazos para recibir a un niño incluso antes de que abriera los ojos al mundo. Después de que terminó la celebración, una anciana se acercó y se detuvo frente a David. No hablaba muy bien inglés, pero se esforzó mucho en cada palabra. El bebé es muy afortunado, dijo. Muchos corazones lo esperan. Esa frase hizo que David parpadeara lentamente. Este, asintió como alguien que no podía pronunciar palabra alguna. Y supe al instante que algo dentro de él se estaba desmoronando de verdad. No por la discusión, no por el argumento agudo y no por ninguna prueba, sino que se derrumbaba por una imagen sencilla. La imagen de muchas personas que no tenían ningún interés relacionado, pero que estaban dispuestas a amar a un niño simplemente porque ese niño era parte de la mujer a la que amaban. Cuando regresamos de la capilla esa noche, apenas nos hablamos. Sofía y Mateo caminaban delante, lentamente bajo la suave luz dorada. Sofía llevaba muchas bolsas de regalos en una mano, y la otra acariciaba suavemente su vientre de forma familiar. Caminaba junto a David, escuchando el suave ritmo de nuestros pasos en el suelo antes de que él hablara sin volverse a mirarme. Yo solía pensar que un niño solo necesitaba que sus padres estuvieran preparados, dijo muy lentamente, como si cada palabra hubiera pasado por una lucha consigo mismo. Pero quizás un niño necesita más que eso. Quizás un niño necesita un mundo lleno de personas dispuestas a amarlo. Me volví a mirarlo y, en la suave noche del camino de San Miguel de Allende, vi que los ojos del hombre con el que había vivido durante décadas habían cambiado notablemente. Ya no solo estaba empezando a entender a su hija, estaba empezando a aceptar que algunas cosas que México le había dado a Sofía, Estados Unidos quizás no podría darlas tan fácilmente. Y en ese momento, también supe que la frase "toda la comunidad ayuda a criar a un niño", que antes sonaba como una frase bonita, ahora se estaba haciendo realidad ante nuestros ojos de manera completa. La última noche antes de regresar a Estados Unidos, Sofía nos llevó a sentarnos a orillas de un lago en un parque. Las luces de los puentes se extendían sobre el agua en suaves y ondulantes franjas. El viento fresco soplaba tranquilamente, con calma. San Miguel de Allende esa noche no intentaba retener a nadie, pero hacía que nuestros corazones se volvieran extrañamente firmes. Como si ya no necesitara explicarse, porque durante los últimos días lo había demostrado todo con la vida real de la gente. David permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de volverse hacia Sofía. Lo siento, hija, dijo lentamente, su voz tan grave que temblaba. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad solo estaba atrapado en mis propios miedos. Miré a México a través de mis prejuicios, a Mateo a través de mis dudas y tu decisión a través de mi viejo mundo. Sofía guardó silencio un momento antes de que las lágrimas brotaran. David se volvió hacia Mateo,
¿Puedo confiarle a mi hija y a mi nieto? Mateo inclinó la cabeza humildemente pero con firmeza. La cuidaré con toda mi vida, Señor. Los miré a los tres y supe que esta historia no terminaba con los padres cediendo ante los hijos, sino que terminaba con todos nosotros cediendo ante la verdad. La verdad de que el hogar no es el lugar al que siempre intentamos traer a alguien de vuelta. A veces el hogar es el lugar donde una persona encuentra amor, estabilidad y un futuro que realmente se ajusta a su corazón. Esa misma noche supe que nuestro nieto no crecería con miedo, sino que crecería con el amor de toda la familia y de toda una comunidad que lo esperaba.